Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Muy buenas Buenas tardes. tardes, ¿sí se escucha? Buenas tardes, doctor Fabián, ¿cómo está? Muy bien, excelente. ¿Y tú qué tal? Bien. Bien, bien, sí, señor. Qué bueno. Vamos a esperar hasta las 4:10 para que pues la gente que se quiera unir pues se vaya uniendo, ¿listo? Entonces Bueno, vamos a dar una esperita y ahí sí ya iniciamos. gracias. Vale.
Bueno, ya son las 4:10 y veo también que el clima, pues como que no nos está favoreciendo mucho en el tema de señal de internet. Eh, pero doctor, pues vamos a dejar de lo que hablemos hoy, pues se va a grabar y se va a subir en un espacio de YouTube. Entonces, no sé si te parezca pertinente iniciar ya con la sesión. No te escucho, perdón. Muchísimas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Ahora sí, sí, señor. Perfecto. Qué bueno. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias por estar conectado. Entiendo que es un viernes y pues en sí, como lo manifiestas, el clima es un poco lluvioso, pero bueno, lo importante es que estamos aquí y pues básicamente dar un enfoque sobre los cambios de la reforma laboral y que todas las personas que de pronto sientan que efectivamente hay unos cambios sustanciales o que quieren en algún momento actualizarse, pues están presentes y lo importante es que conozcan cuáles son los servicios que nosotros en algún momento también brindamos y cuáles fueron los cambios que generalmente se dieron. De antemano, muchísimas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Fabián Rivas. Yo soy abogado especialista en Derecho Laboral y la Seguridad Social y básicamente laboro como asesor de múltiples compañías a nivel nacional. También soy abogado litigante y en este momento, pues básicamente que se me ha dado la oportunidad de explicar los cambios que se han surtido frente a la reforma laboral. Hablaremos de unos puntos esenciales. Me gustaría que cada vez que se hiciera algún tipo de cambio del sector que vamos a hablar, de los puntos esenciales, pues ahí me gustaría que miráramos cuáles son las preguntas pertinentes que se tienen. No hay ningún inconveniente ya con ello. La duración sí ya me la dirán. Y yo con eso ya guardo, digamos que también los espacios para hablar muy puntual sobre los temas que tenemos que hablar. Entonces sí me gustaría por lo menos iniciar explicando frente a la reforma y dos, para efectos de que ustedes también sean partícipes, en cualquier momento no duden en preguntar cualquier situación que de pronto quisieran aclarar, no hay ningún inconveniente. Muchísimas gracias. Bueno, entrando entonces ya estamos frente a ese tipo de diapositiva. Voy a cerrar aquí un momentico para... Exacto. Me dicen si se escucha bien, si hay algún tipo de interferencia, ya con eso, cualquier tipo de pregunta que se tenga. Se escucha perfecto, doctor. Perfecto. Perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que hablar sobre ese tipo de reforma laboral es cómo surgió ese tipo de reforma laboral. Como ustedes bien saben, en algún momento se presentó ante el Congreso Nacional el trámite de ley por parte del gobierno nacional y el gobierno propuso una reforma donde se hablaban de 320 artículos, de los cuales en algún momento se surgió el debate. Sin embargo, por tránsito legislativo, ese tipo de ley no surtió, no llegó a ser ley. Posteriormente a una necesidad, por lo menos que teníamos frente a tener una reforma laboral, se propusieron tres leyes, tres proyectos de ley específicamente, uno básicamente por cambio radical, otro se presentó por la Universidad Javeriana y otra propuesta que se hizo básicamente por un comité de abogados laboralistas y se presentan esos tipos de tres proyectos. Y esos tres proyectos son los que nacieron actualmente con lo que nosotros ya denominamos Ley 2466 del 2025, que es la reforma laboral actualmente. Nosotros tenemos que entender que el derecho laboral de nosotros no tiene un estatuto de trabajo. Nosotros tenemos es una compilación normativa, algo muy parecido como pasa en el sector de salud, que son múltiples normas que son recopiladas y con ello digamos que forman unos estatutos. Lo mismo pasa con el Código Sustantivo de Trabajo. El Código Sustantivo de Trabajo, pues básicamente eso era un poquito viejito. Teníamos una ley sexta de 1945, teníamos un decreto reglamentario en el 965,
Teníamos la ley 789 del 2002 y teníamos la ley 50 del 90. Ese era nuestro código sustantivo de trabajo. Sin embargo, en vista que teníamos unos vacíos y unos nuevos cambios de modalidades que surgieron a partir de la pandemia, era la necesidad de nosotros atraer, digamos que a colación, un nuevo aire sobre el derecho laboral. Sin embargo, digamos que la ley 2466 del 2025 actualmente trae 70 artículos, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. De estos 70 artículos, 30 tienen vigencia inmediata, 40 tienen vigencia diferida. ¿Qué significa eso? Básicamente que hay unos artículos, como ya los vamos a entrar a mirar, vamos a mirar qué fueron los cambios sustanciales. De esos 30 artículos, hay unos que generalmente ya están en marcha. Apenas se dio la vigencia de la ley, a partir del 26 de junio del presente año. Y hay otros donde el legislador generó 12 meses o un año para efectos de que sean reglamentados. ¿Quiénes son los que deben reglamentarlo? Los ministerios, generalmente son los que reglamentan. También el Ministerio de Salud tiene que hacer unas reglamentaciones pertinentes frente al PILA para dar unas adecuaciones o unos cambios sustanciales. Entonces, lo importante que ustedes deben entender es cuándo inicia, cuándo empieza ese tipo de articulado, cuándo empieza en vigencia y cuáles son los cambios sustanciales que yo debo hacer frente a mi empresa o frente a mi contratación. Entonces, lo primero que nosotros, ya teniendo en cuenta cómo se dio ese tipo, digamos, de ley y cuántos articulados tenemos, pues iniciamos. Vamos a estudiar, pues, básicamente 7 puntos importantes que pienso que van ligados hacia el derecho individual, que es lo que todo empresario o todo empleador debe saber, importante que lo tengamos en cuenta, cuál es ese tipo de cambios. Lo primero para entrar a mirar, miremos el primero que es la contratación laboral. Me informan si están viendo las diapositivas perfectamente. Bueno, Sí, señor. perfecto. Listo. Entonces hablábamos que de los cambios sustanciales que nosotros tenemos actualmente en la reforma laboral y en el punto primero que nosotros vamos a hablar es frente a la contratación. Digamos que en la contratación los cambios sustanciales se dan. Nosotros siempre hemos tenido digamos que desde el decreto 65, siempre hemos tenido los mismos contratos. Ya posteriormente a la creación de la ley 50 al 90 nace uno, que eran los contratos a término fijo, pero siempre han estado, digamos que los contratos a término indefinido, los contratos a término fijo y los contratos de obra o labor. ¿Qué sucedió? Básicamente, digamos que hay una modificación a este tipo de contratos. En los contratos laborales a término indefinido, el legislador en ese tipo de cambio o reforma laboral prevé que el contrato a término indefinido sea por vocación de permanencia, cuando se da de vocación de permanencia, sea la regla general. ¿Y qué es la regla general? Es decir, si yo tengo una relación contractual o tengo un trabajo que voy a ofrecer, valga la redundancia, a un trabajador y que este mismo no sea con una limitación de tiempo, es decir, que yo sepa que ese tipo de trabajo siempre se va a mantener en mi negocio o en mi empresa, pues la invitación es mediante a uno de los principios del derecho laboral, que es la estabilidad en el empleo, hagámoslo con vocación de permanencia y que sea un contrato laboral a término indefinido. ¿Qué cambia? Básicamente nada en el entendido del artículo 47. Sin embargo, pues acá nos dicen empleadores, si usted tiene un contrato a término indefinido o tiene un trabajador que tiene otro tipo de modalidades contractuales, por ejemplo, un contrato de obra labor con vocación de permanencia, contrátelo a término indefinido. Entonces es una invitación acá a que generalmente nosotros, todo tipo de contrato que no tenga unas reglas especiales, se va a entender que es un contrato a término indefinido. Todo tipo de contrato que tengamos con vocación de permanencia, esa palabrita de vocación de permanencia, es que transcurra en el tiempo y que no esté limitado a un tiempo determinado o una obra o a una labor que sea indefinida. Entonces, digamos que aquí es la orientación de la normatividad de que contratemos a término indefinido. Sin embargo, no quiere decir
que la norma nos estén diciendo ahorita, venga, usted no puede contratar por contratos a término fijo ni obra labor. Simplemente hacen la invitación de la vocación de permanencia. Siempre la orientación es contratar a término indefinido. Y nos hacen, digamos que no lo quiero llamar retroceso, pero sí me gustaría que ustedes lo entendieran de una manera que el trabajador cuando quiere terminarlo, antes nosotros manejábamos algo que era, digamos que esa renuncia unilateral por parte del trabajador y que nos preavisara con un término de 30 días, ya que tendría que hacer entregas del cargo o que nos hiciera algún tipo, digamos, de, llamémoslo entre comillas, favor para nosotros conseguir a otro trabajador para que no nos generara ese tipo de intempestivo tan rápido de hacer ese tipo de cambio. Entonces la norma nos dice que el trabajador o trabajadora podrá darlo por terminado mediante preaviso a 30 días. Sin embargo, hay una palabrita ahí en la norma que dice podrá, y ese podrá es que no es de obligatorio cumplimiento. Es decir, simplemente nosotros debemos ubicarnos en el contexto de nuestro contrato y manifestarle al trabajador que él debe dar por preaviso 30 días para efecto de que cuando él quiera terminarlo de manera unilateral. Sin embargo, también es importante resaltar que en este tipo de casos, cuando el trabajador quiere terminarlo, pues puede hacerlo con los 30 días, pero también lo puede hacer al día anterior. Todo es que la norma me pone la palabra podrá, es decir, que no es de obligatorio cumplimiento, y también la ley me manifiesta una salvedad de que yo en ese tipo de escenarios no lo puedo sancionar, ni le puedo descontar, básicamente simplemente lo puedo orientar para efectos de generar una cultura de que él podrá darlo por terminado por 30 días de antelación. Entonces, ese es uno de los cambios generalmente que se dan. No es un cambio sustancial, mire que es un cambio generalmente en la norma que estipula una orientación, pero no es un cambio sustancial frente al contrato a término indefinido. Entonces, lo importante de resaltar acá es que el contrato a término indefinido sea una regla general, ¿sí? Pero que también en materia de terminación unilateral por parte del trabajador, no por parte del empleador, por parte del trabajador, nos dé un aviso de 30 días y que este mismo no va a ser sancionado. Perfecto. Digamos que hasta ahí, digamos que la norma no nos sorprendió mucho y no hay un cambio sustancial. ¿Dónde existe el cambio sustancial frente a este tipo de norma o reforma laboral que ustedes deben tener en cuenta? Lo importante es que entiendan que el contrato a término fijo, ¿sí? Nosotros antes, ¿cómo lo manejamos? Los contratos a término fijo, nosotros teníamos dos tipos o dos situaciones en el contrato a término fijo. Teníamos un contrato a término fijo atípico. ¿Cuál era el contrato a término fijo atípico? Era el contrato que era inferior a un año. Y que en ese tipo de contrato inferior a un año, nosotros podríamos, desde la primera terminación del contrato, contratar 3 prórrogas y ya con efectivamente, cuando se dan ese tipo de 3 prórrogas, ya la duración se nos convertía a un año. Eso era lo que nosotros teníamos en la norma. Y que el contrato típico, que es a un año, pues básicamente se podía renovar de manera indefinida. Sin embargo, muchas personas confundían que el contrato a término fijo pues cambiaba y mutaba a un contrato a término indefinido anteriormente. ¿Qué pasó ahorita? ¿Cuál es el cambio sustancial que nosotros tenemos con los contratos a término fijo? Si bien es cierto, pues la norma nos dice, mire, en sí usted lo puede prorrogar hasta 4 veces. Es decir, que ya hay un cambio, ya no son 3 veces, sino 4 veces yo lo podría prorrogar. Es decir, que si yo contraté a un trabajador en enero con un contrato por lo menos de 3 meses, pues básicamente se me convierte, el año viene, del 2025, pues la cuarta prórroga sería en el 2026 y ya ese contrato tendría que ser a un año. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, primer cambio es que el contrato ya no se prorroga a 3 veces, sino se prorroga 4 veces. Importante ahí. ¿Cuál es el siguiente cambio? El cambio es que el contrato a término fijo de un año no puede superar
digamos que los 4 años, porque al cuarto año ya ahora sí se va a mutar a un contrato a término indefinido. Y ahí hay varias situaciones que se presentan. Entonces, digamos que yo contraté a una persona a 6 meses. El contrato a término fijo empezó a 6 meses. Como yo lo puedo prorrogar 4 veces, entonces desde ahí ya estamos hablando que el trabajador lleva 2 años y medio, porque el primero no se cuenta porque es el cumplimiento del contrato. Como estamos hablando que es 2 años y medio de ese contrato, por ejemplo, yo lo contraté a 6 meses, entonces, y la norma me pone otra regla, y es que yo no puedo superar los 4 años, quiere decir que yo tengo que contratar a este trabajador a un año, solamente 1 año y medio, porque ya a partir del otro año y medio sería 4 años. En consecuencia de lo anterior, pues acá vienen situaciones importantes que ustedes tengan en cuenta. Es decir, ¿cuándo empieza en vigencia esta norma? Esta norma empezó en vigencia a partir del 26 de junio, pero muchas personas se hacen las preguntas como la siguiente. Y una es, si yo ya venía contratándolo y ya venía por lo menos el trabajador con un contrato a término fijo, y de manera renovada e indefinida. Es decir, ya hace 10 años, 20 años viene con un contrato a término indefinido. Es decir, que ya tengo que cambiarlo a un contrato a término indefinido. La respuesta es no. La respuesta es que esta norma empezó a partir del 26 de junio. Y como es a partir del 26 de junio, entonces nosotros debemos contar 4 años a partir de esa vigencia. Y es a partir de esa vigencia donde nosotros vamos a identificar que ya ahí sí, a partir del 2029, si nosotros empezamos con esa, ahí ya podríamos hacer el cambio a un contrato a término indefinido de los trabajadores que venían con un contrato a término fijo. Ese es un cambio sustancial, es un cambio importante que los empleadores deben tener en cuenta. ¿Cómo se puede hacer ese tipo de cambio? Se hace por medio de un otro sí. Y ese otro sí ya modifica ese tipo de clase de contrato para efecto de que le puedan dar continuidad a un contrato a término indefinido. No sé si de pronto ahí tienen preguntas, que es un tema bastante importante, exclusivamente en el contrato a término fijo. Pues claro, ok, perfecto. Pienso que no hay preguntas. Bueno, entonces, si bien es cierto también, ya hablamos del contrato a término indefinido, ya hablamos del contrato a término fijo, pero también la norma establece unos cambios frente a los contratos de obra o labor. Cuando nosotros hablamos de contratos de obra o labor, digamos que aquí, espera, ya lo voy a bajar un poquito para que ustedes lo tengan en cuenta. Perfecto. Listo. Cuando nosotros hablamos del contrato por obra labor, acá se generan muchas confusiones. Y es que el contrato de obra o labor tiene unas características propias. Primero, es un contrato también que en sí se debe celebrar por escrito. Muchas veces lo mismo que el contrato a término fijo. Si yo no hago un contrato por escrito, se entiende que va a ser un contrato indefinido. Si yo no genero las reglas de los tiempos determinados en un contrato, pues básicamente se va a entender que es un contrato indefinido. Cuando nosotros hablamos de un contrato de trabajo por duración de hora labor, muchas veces los empleadores lo confunden. Y estas dos palabras piensan que son sinónimos o van unidas. Y cuando nosotros hablamos de este tipo de contrato, nosotros hacemos mención de dos situaciones diferentes. Hablamos de lo que es una obra como una unidad y hablamos de la labor como una función específica a cumplir. Es decir, que nosotros decimos o es un contrato de obra o es un contrato de labor.
Y por ello, el legislador nos invitó, frente a este tipo de reforma, a ser muy claros y ser muy precisos qué tipo de contrato tenemos. Cuando nosotros hablamos de este tipo de contrato, hay que marcar que esa O que aparece cuando es contrato, obra o labor, es disyuntiva. Y cuando decimos que es disyuntiva, o es una cosa o es la otra. Entonces, cuando yo hablo de una obra, estoy hablando que voy a construir un edificio, voy a construir un carro, voy a realizar actividades de unidad. Pero cuando yo hablo de una labor, es que estoy estipulando una función muy específica. Y en esa especificidad es donde nace esa relación contractual importante para yo identificar el tiempo de duración. Este tipo de contratos, antes de la reforma laboral, digamos que se habían desnaturalizado y se encontraban contratos de obra o labor con permanencia en el tiempo, con denominación de vocación de permanencia. Es decir, que podían haber contratos de obra o labor que llevaban 10, 15 años, pero no se identificaba cuál era la obra o labor. Entonces, desde ahí, ya digamos que en la actualidad, en la reforma laboral, nos invitan y nos dicen, mire, si usted va a realizar un contrato de obra o labor, primero lo debe hacer por escrito, segundo debe identificar muy bien cuál es la labor que va a realizar. Si usted utiliza la obra, identifique la obra. Si usted va a identificarlo como una labor, identifique la labor. Y si usted quiere en algún momento darle continuidad a ese tipo de contrato, lo debe hacer de dos maneras. El primero, o lo liquida el contrato, identifica cuál va a ser el cambio, ¿sí? Bueno, primero, si quiere, usted lo puede liquidar y hace otro contrato. Pero también podría hacerlo en el entendido de que no lo liquida, sino simplemente hace un otro sí y hace una manifestación de que se cambia la obra o se cambia la labor, ¿sí? Por medio de un otro sí, y ahí le dará continuidad al tipo de contrato. Entonces, desde ahí ya hay unos cambios importantes, toda vez que el contrato de obra-labor antes no se identificaba plenamente cuál era esa obra, cuál era la labor, ya desde ahorita, pues efectivamente ya el legislador nos prevé que si nosotros no hacemos esa especificación, pues básicamente cuando viene ya a hacer una demanda o cuando viene una reclamación, pues el juez entenderá que es un contrato a término indefinido. Entonces, digamos que ya tenemos los cambios importantes de lo que es la contratación laboral en Colombia. En cuanto a contrato a término indefinido, contrato a término fijo y contrato de obra laboral. Importante que lo tengan en cuenta, que este tipo, digamos, de cambios ya en este momento, estamos hablando de que esta reforma es vigente a partir del 26 de junio, ya se están dando este artículo modificatorio de los artículos 46, ya están dando, ya generalmente está en vigencia. Importante que ustedes entiendan muy bien lo que es el contrato a término indefinido, el contrato a término fijo o el contrato de obra a labor, para efectos de que en algún momento, si necesitan hacer algún tipo de cambio, no vayan a generar algún tipo de situación que pueda más adelante generar algún tipo de inconveniente con el trabajador, sino que sea claro. Eso es lo más importante. Entonces, aquí ya tenemos los cambios importantes. No se tocó en los contratos a término fijo temas, por ejemplo, de la duración cuando yo quiero no continuar con mi trabajador. Si yo ya no quiero continuar en un contrato a término fijo, yo también de antemano, yo puedo preavisarlo, 30 días de antelación, y con esos 30 días de antelación, pues básicamente ya podíamos darle por terminado el tipo de contrato. Entonces son dos cosas diferentes. Una, cuando yo quiero terminarlo como empleador, se denomina preaviso, con 30 días de antelación. Yo sí tengo la obligación por ley de notificarlo, ¿sí? Para efecto de que no se prorrogue el contrato. En cambio, el trabajador no tiene la obligación, ¿sí? Él podrá notificarnos con 30 días. Aquí la invitación es que usted lo hagan desde el reglamento interno de trabajo para que lo puedan aterrizar. Ese es un cambio importante. Entonces, frente a ello, ya tenemos lo primero que era el primer punto frente a la contratación laboral. Nuestro segundo punto es frente al contrato de aprendizaje. Y aquí sí es importante
digamos que si tienen algún tipo de pregunta, no deben hacer la pregunta. Bueno, ya lo ubicamos, ya estamos acá. Ya estoy llegando al punto. Perfecto. Bueno, como ustedes bien saben, digamos que el artículo 32 de la Ley 789 del 2002 manifiesta que toda empresa que tenga más de 15 trabajadores debe contar con una aprendicena. Eso es una obligación legal, pero hay unas excepciones y una de las excepciones es trabajadores o empresa con objeto social de la construcción. Ellos son los que están exonerados o también los consorcios o las uniones temporales, son los que son exceptuados de tener aprendicena. Sin embargo, toda empresa que cuente con más de 15 trabajadores debe contar con el aprendicena. ¿Qué sucedió? Digamos que la reforma laboral sí trae unos cambios importantes y sustanciales frente a este tipo de cambios. Lo primero que tenemos que advertir es que cómo se manejaba antes. Entonces, antes el contrato de aprendizaje era un contrato especial, pero que se regulaba con el Código Sentido de Trabajo, que tenía también sus dos fases, la fase lectiva y la fase práctica. ¿Qué cambió? Lo primero que tenemos que advertir es que ya cambia su denominación. Ya nos dicen que el contrato de aprendizaje es un contrato laboral y especial. Cuando nosotros nos dicen que es un contrato laboral y especial, pues genera una confusión. Y en dado caso, pues digamos que todos los abogados laboralistas o todas las personas interesadas se empezaron a preguntar, bueno, pero ¿cómo es esa mistura de lo laboral y lo especial? Sin embargo, digamos que la misma norma no lo aclaró y ya les voy a explicar por qué. Aquí lo importante entender es que es laboral y es especial, pero también nos ponen que tiene una duración a término fijo y que no puede ser superior a 3 años. Importantes que tenemos que tener en cuenta. Y lo otro es que si es un contrato laboral, ya sabemos que cuando tenemos un contrato laboral, tenemos unas obligaciones y esas obligaciones tienen unas divisiones. Entonces nosotros hablamos que cuando es un contrato laboral, tenemos a cargo una obligación de pagar unas prestaciones sociales. Pero ¿cuáles serían esas prestaciones sociales? Nosotros hablamos que las prestaciones sociales son cesantías, intereses de esas cesantías, prima y dotación. Y también, digamos que ahí podríamos entrar a la caja de compensación frente a todo el tema familiar, que también hace parte de las prestaciones sociales. Ahí tendría derecho una aprendicena, pero también tiene otro tipo de derechos cuando tiene contrato laboral, y es el derecho a un auxilio de transporte, como también tiene derecho a las vacaciones y a ser parte de ese tipo de vinculación de lo que sería por lo menos un reglamento interno de trabajo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a situaciones, por lo menos denominaciones, de que si yo quiero por lo menos en algún momento hacerle un préstamo, pues también lo puedo hacer. Y también puedo hacer la manifestación de hacerle su respectivo descuento, toda vez que ese apoyo o ese auxilio que nosotros estamos dándole a esa aprendicera en orientación por parte del Ministerio de Trabajo con la circular que salió por lo menos reglamentando o no reglamentando, sino aclarando ciertas dudas sobre este artículo, pues nos manifiestan que es salario. Entonces nosotros sí podemos hacer descuentos también pertinentes sobre el apoyo de sostenimiento de ese aprendiz. ¿Qué sucede? Nosotros en el apoyo aprendiz, digamos, en el apoyo frente a la relación por lo menos del aprendizaje, tenemos dos situaciones. Una, que es una fase de aprendizaje, y en esa fase de aprendizaje, bueno, vamos a mirarlo desde este entorno, desde esa fase. Lo primero es la fase lectiva, y en esa fase lectiva, entonces miremos cuáles son esa cobertura que tiene. Lo primero es que tiene una cobertura por el sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales. Y lo paga plenamente la empresa como dependiente. Ahí es donde nosotros vamos a manifestar que en esa fase lectiva es donde nosotros decimos que es un contrato especial.
ahí no es un contrato laboral. ¿Por qué? Porque ahí nosotros en esa fase lectiva, obviamente porque le está estudiando, pero ahí nosotros no le vamos a pagar al aprendiceno. Nosotros no vamos a pagar ni prestaciones sociales, ni le vamos a pagar vacaciones, ni les vamos a pagar ningún tipo de situación, dotación que vaya ligado, sino únicamente cuando éste ya pase a la fase práctica. Y es en la fase práctica donde nosotros sí debemos pagarle, uno, riesgos laborales, dos, pensión, tres, salud. Es decir, que acá ya estamos con un componente importante del sistema de seguridad social integral. En esa fase práctica, nosotros es ahí donde sí debemos pagarle completamente al aprendiz lo concerniente de lo que son sus prestaciones sociales. Y ahí sí se nos convierte plenamente en lo que es un contrato laboral. Acá hay varias cosas importantes para tener en cuenta. Y es que nosotros, por lo menos cuando tenemos una obligación como empleadores, pues la norma nos estipula que tenemos dos situaciones. Una, o yo contrato el aprendiz en la fase lectiva y posteriormente en la fase práctica, o dos, yo monetizo. Y antes nosotros por lo menos también teníamos una regularización con el número de trabajadores que teníamos en la empresa y con eso podríamos saber cuánto teníamos que monetizar por cada aprendiz que no quisiéramos contratar. En consecuencia de ello, nosotros como empleadores debemos identificar, uno, si estoy en la obligación de tener un aprendiz SENA. Ya ustedes saben que el artículo 32 de la ley 789 manifiesta que toda empresa, ¿sí?, que tenga más de 15 trabajadores debe contar con un aprendiz SENA por fracción de un número de trabajadores. Pero si digamos que yo ya tengo la obligación, sí señor, yo tengo por lo menos 20 trabajadores, en consecuencia de ello tenemos la obligación de tener una aprendicera. Entonces, qué debo hacer como empleador? Primero identifico qué es lo que necesito. Si yo necesito, y miro por lo menos en mi grupo de trabajadores, que necesito una persona puntualmente para desarrollar unas actividades y que yo puedo también apoyarla capacitándola y haciendo parte de ese aprendizaje, yo escojo contratar, digamos que la persona del SENA o el aprendicena. Pero si yo por lo menos hago una ponderación y digo, la verdad, pues en este momento no necesito, pero si estoy obligado, entonces yo utilizo algo que se denomina monetización. Y la monetización sí cambió. Ya vamos a mirar un poco sobre el mismo. Entonces, si yo decido en algún momento que no quiero contratar ninguna persona SENA, pero estoy obligado, entonces lo primero que yo hago es cuánto me cuesta a mí contratar una persona SENA. ¿Cuánto me cuesta a mí no contratar una persona SENA? Y lo vamos a mirar. Entonces, vamos a mirar acá. Perdón, me dicen en el momento que ya estemos aquí. Ok, ¿me confirma por favor si están viendo? Sí, se ve. Ok, Sí, entonces, entonces, Se ve claro. muchísimas gracias. Entonces, si yo estoy obligado a contratar el SENA, pero yo la verdad no quiero en este momento, no quiero contratarlo porque pues para mí era pagar la seguridad social o ir de pronto aumentar y la verdad en este momento no tengo una función específica para efecto que cumpla, pues entonces yo digo monetizo. Pero si tengo la necesidad, por lo menos, si yo digo, no, pues ¿para qué voy a pagar? Tengo que pagar. Y sin que no hagan nada, pues yo soy de la política que no, que hagan algo porque pues efectivamente es un aprendizaje por parte de ellos y a mí me sirve en mi establecimiento comercial. Entonces yo lo primero que voy a hacer es mirar cuánto me cuesta a mí un SENA. Si yo quiero tenerlo en mi establecimiento comercial o en mi empresa, el costo del SENA es 2.404.171 pesos. ¿Qué significa eso? Ahí está lo que es 1.423.500,
que sería el apoyo de sostenimiento en la fase por lo menos práctica, ¿sí? También está incluido lo que es el auxilio de transporte, que son los 200.000 pesos, y también va incluido todos los aportes, todo tipo de aporte, como ya lo vimos, que sean prestación social. Las vacaciones no es una prestación social, pero si bien es cierto, sí tiene derecho. Entonces, todo ese tipo de provisión de cuánto me cuesta a mí tener un SENA en mi establecimiento comercial por obligación legal son 2.404.171 pesos. Pero no podemos olvidar que también, pues estamos hablando que es un ser humano, es una persona, es un trabajador que lo que digamos que es un trabajador en formación, pero también puede generar incapacidades, también puede generar enfermedades laborales, enfermedades comunes, también puede generar algún tipo, digamos, de pérdida de capacidad laboral por el tiempo que esté ahí. Ya puede ser por enfermedades congénitas o situaciones que puede padecer. También, no sé, de pronto situaciones, digamos, que también que queden en estado de embarazo. Y también puede generar algo que se denomina estabilidad laboral reforzada. Entonces, una aprendicena, cuando yo empiezo a mirar cuánto me cuesta, no son solamente los 2.404.171 pesos, también es una serie de situaciones que podría también darse. Por ejemplo, podría ser que en dado caso estuvo un poco más de tiempo, yo lo quise dejar, entonces también tendría derecho a un pago sobre horas extras o trabajo suplementario. Y eso también modificaría un poco el apoyo de sostenimiento. Pero si yo no lo deseo contratar y tengo que pagarle al SENA mi cuota de monetización, tendría que pagar 2.135.250 pesos. Es decir, yo debo ponderar qué es mejor para mi establecimiento o mi empresa si yo contrato en SENA, ¿sí? O monetizo. Y ese tipo de monetización, pues ya, aquí digamos que no es la apología de no contratarlo, no es una situación donde nosotros debamos identificar, no, es que me sale más caro el SENA, no, es la invitación a identificar muy bien cuáles son las necesidades que nosotros tenemos en nuestro establecimiento comercial o en nuestra empresa. Y ya con ello, efectivamente, podemos iniciar ese tipo, digamos, de contratación. Ah, bueno, pero nacen varias preguntas, como si bien es cierto, nosotros, digamos que esta ley empezó a partir del 26 de junio hacia adelante, pero me dicen, es que yo ya venía con una persona que estaba en su fase práctica, ¿sí? Ya venía esta persona y terminaba, por ejemplo, terminaba en agosto. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo pagarle todo el tiempo que él estuvo, de generar un retroactivo y pagarle todas sus prestaciones sociales y pagarle lo dejado de percibir. La respuesta es no. La respuesta es no, ya que nuestra norma es ultraactiva, es decir, va hacia futuro. Entonces, todas las personas, por lo menos, SENA, que estaban contratadas, empiezan a contar ese tema, digamos, de prestación social a partir del 26 de junio del 2026. ¿Desde cuándo entonces yo le hago la liquidación? Ah, señor abogado, pero es que él terminó el 1 de agosto, entonces yo cuento y hago el extremo de la liquidación a partir del 26 de junio que empezó la vigencia de la norma hasta el 1 de agosto. Así es. Esa es la manera correcta. Así, es de que desde que yo generalmente es a partir desde que empieza esa vigencia de la norma, donde yo empiezo a contarle ya toda la fase, digamos, de lo que son las prestaciones sociales. Pero entonces, ¿qué pasó con la seguridad social? Porque yo no podría ir a cambiar todo el sistema de nominal por 4 días. Entonces, la norma también estudió eso, en algún momento se hizo pila, empezó a estudiar ello, y con eso entonces empezaba a partir del 1 de agosto para efecto de ya empezar a cotizar ya como dependiente y para hacer los reportes generalmente de ley. Entonces, esos son los tipos de cambios que se van a hacer. Otra pregunta que se me ha dado en múltiples ocasiones frente a ello es si yo puedo hacer descuentos permitidos sobre el apoyo de sostenimiento. Y sí, porque si bien es cierto la circular que
digamos que se manifestó sobre ello de aclaración, pues nos hizo unas aclaraciones y nos dijo, en especial en la circular 083 del 2025, y nos manifestó que ese apoyo de sostenimiento, ¿sí? Era, tenía las mismas denominaciones de lo que es salario. En consecuencia, cuando a mí me dicen que es salario, yo como empleador también entro a la regla general de que yo no puedo hacer descuentos generales, yo no puedo hacer ningún descuento que no sea permitido por parte de mi trabajador, pero sí puedo hacer descuentos permitidos. En consecuencia, si en algún momento este mismo aprendiz SENA, si llegó a solicitar algún tipo de recurso, lo podrían hacer por descuento y en nómina. No hay ningún inconveniente sobre ello. Frente a eso, ¿tienen alguna pregunta o es claro? Todo muy claro, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, entonces, teniendo en cuenta, es importante que ustedes también valoren muy bien lo que es cuándo, si debo contratar por lo menos el SENA, cuándo sí, cuándo no. Eso es supremamente importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué deben tener en cuenta? Primero la norma general de los 15 trabajadores. También la norma en algún momento, todas las normas van a encontrar que si ustedes de pronto desean acogerse sin cumplir, digamos que los topes, pero pienso que actualmente ningún empleador se va a acoger a algún tope sin que se genere la obligación. Entonces, eso es lo más importante frente a los SENA. Bueno, entonces ya hablamos de la contratación laboral, ya hablamos del contrato de aprendizaje. Nos vamos a ir a dos situaciones, que es la jornada y recargos. Ya, un segundito. Ya estoy con ustedes. Bueno, digamos que en este punto, frente a la jornada y recargos, es importante aclarar que nosotros ya veníamos, digamos que acá se tocan dos puntos importantes. Uno sobre las jornadas laborales y frente a los recargos. Digamos que ese puntualismo que viene en cambio es importante y que debemos tener en cuenta. Eso digamos que en cuanto al cambio sustancial. Nosotros ya veníamos con una ley, que era la ley 2101 del 2021, que nos hablaba sobre la reducción gradual. Si bien esta ley nos invitaba a dos tipos de vertientes, y esas vertientes era o me voy a las 42 horas como empleador de manera directa, o lo hago de manera gradual con un enfoque de año para que se vaya disminuyendo la jornada laboral. Actualmente nosotros nos encontramos en 44 horas y son 44 horas semanales. ¿Qué cambia acá? Digamos que acá la norma nos manifiesta y digamos que hace unas apreciaciones frente a las 42 horas. Sin embargo, digamos que nosotros ya sabemos que hasta ahora se está reduciendo gradualmente a las 44 y que el año a partir del 2026, 15 de julio, ya tendremos una duración máxima de 42 horas. Pero ahí, desde ese enfoque, ya los empleadores tienen que hablar mucho lo que es jornada complementaria o una jornada extra para efecto de poder cumplir con las jornadas porque todas no tienen el mismo objeto y muchas empresas no podrán disminuirlo de esa manera y tampoco podrán en algún momento pasar directamente a las 42 horas. Y es ahí donde hay que buscar unas soluciones para efectos de identificar cuál es la necesidad que yo tengo frente a mi negocio o mi empresa o mi establecimiento comercial. Uno de los cambios normativos acá es que, si bien es cierto, digamos que la jornada la podemos dividir, digamos que nosotros podemos empezar a identificar cuánto podemos trabajar, si podemos trabajar 5 días a la semana o podemos trabajar 6 días a la semana. Ahí el legislador nos dice, ustedes señores empleadores,
con el trabajador, ustedes podrán acordar, ¿sí? Cómo podrán distribuirse ese tipo de 44 horas. Pero nos ponen una regla general. La regla general es, miren, usted puede distribuirse como quiera, puede ser 5 o 6 días a la semana, pero mínimo pueden ser 4 horas continuas y hasta 9 horas máximo, ¿sí? Si usted supera, ¿sí?, ese tipo de horas, de las 9 por lo menos diarias, usted ya estaría inmerso al reconocimiento del trabajo suplementario. Entonces, la labor de nosotros acá es identificar muy bien cómo aterrizamos con ese tipo de juego en las 44 horas, si cumplimos las 5 horas o las 6 horas, para efecto de que nosotros podamos cumplir con nuestras actividades comerciales y que el trabajador también, digamos, que tenga ese espacio de cumplimiento frente a las 44 horas. Bueno, digamos que frente a este tipo de situación de lo que es las 44 horas, no hay muchos cambios, como yo les decía, pues ya lo traíamos con la ley 2101 del 2021 y nos invitaban a hacer la reducción gradual. Sin embargo, viene un cambio importante y es que antes nosotros para poder realizar ese trabajo suplementario teníamos que pedirle al Ministerio de Trabajo por medio de las direcciones territoriales un permiso para poder laborar. Y ese permiso era bastante complejo en el sentido de que las direcciones territoriales se demoraban 6, 8, 9 meses y pues básicamente era una serie de requisitos para efecto de cumplir. En esta reforma, digamos que ya se modifica y ya no se necesita tener ese tipo de autorización por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Desde cuándo? A partir del 26 de junio del 2025, ya no se necesita la autorización por parte del Ministerio de Trabajo para realizar trabajo suplementario de horas extras. Pero si nos invitan a que nosotros debemos llevar un registro y que ese tipo de registro debe identificar muy bien, primero, uno, el registro de identificar el nombre de ese trabajador, es decir, que no es una lista de múltiples trabajadores, sino es una por trabajador, ¿sí? Un registro de un trabajador, del trabajador que lo necesita. Dos, que especifique el nombre, la actividad desarrollada y el número de horas laboradas con precisión, perdón, si son diurnas o son nocturnas y quién las autorizó. Si el Ministerio de Trabajo en algún momento nos hace una visita y no encuentra ese tipo, digamos, de registro del trabajador unificado, pues también nos deja una advertencia y nos dice que en dado caso que no se guarde este lineamiento por parte de la carpeta del trabajador con su respectivo registro, pues desde antemano ya, digamos, se suspenderá el trabajo suplementario y se sancionará a la respectiva empresa. Entonces, desde ahí, nosotros tenemos que entender que ya nos dieron esa vía libre de que nosotros seamos partícipes de hacer horas extras, pero sin permiso, pero sí debemos llevar ese tipo de registro. Y si el trabajador lo solicita, es ahí donde nosotros por lo menos también debemos darle una copia. ¿Cuánto es el límite de trabajo suplementario que nosotros tenemos frente a las horas extras? Si bien es cierto, aquí no cambia la normatividad, son las 2 horas diarias, nosotros no podemos superar las 2 horas diarias y las 12 semanales. Es decir, que nosotros, cumpliendo con las 44 horas, podríamos trabajar hasta 56 horas semanales. 56 horas semanales podríamos trabajar, ya que nos dan las 12 semanales que tenemos por lo menos ya de por ley, pero con su respectivo registro. Entonces, hasta ahí hay preguntas. Perfecto, creo que no hay preguntas. No, ninguna. Muchísimas gracias. Entonces, como hablábamos de que aquí se dan dos situaciones en contexto legislativo y más en derecho laboral individual de lo que es la jornada, también nos aclaran sobre lo que es el descanso obligatorio. Nosotros, digamos que por temas
lo podríamos denominar por una costumbre religiosa, siempre nosotros le dimos al domingo ese tipo de vocación de descanso. Pero era más una situación cultural por parte de la tradición histórica que nosotros llevábamos con la religión, donde se empezó a adaptar que descansábamos los domingos. Sin embargo, a pasar el tiempo, nos hemos dado cuenta que las necesidades de los trabajadores, los días dominicales, en ciertos sectores, se ha convertido en una necesidad. Y es ahí donde también viene un cambio importante de la legislación. Es decir, que nosotros por lo menos ya el día de descanso, que nosotros denominábamos domingo, pues lo vamos a cambiar por la denominación descanso obligatorio. Y ese día de descanso obligatorio, pues también el legislador mediante la nueva reforma laboral nos dice, mire, ustedes pueden, por medio del contrato de trabajo, pactar con su trabajador por una única vez que su descanso sea diferente al domingo. Es decir, que yo le puedo decir al trabajador, venga, usted puede, usted puede descansar los días martes. Es decir, que el día domingo, ese día domingo, va a ser un día ordinario. Entonces, ya de por sí la norma me dio ese tipo de salida con el trabajador de que yo puedo pactar que su descanso sea distinto al domingo. Puede ser un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero por regla general sí debe estar por escrito. Y cuando ese trabajador tenga que realizar actividades, su día de descanso obligatorio, ese tipo de remuneración, ¿sí? De lo que llaman recargo, recargo de descanso obligatorio, que antes lo denominábamos dominical, se va a pagar con un 100% de su salario. Entonces, llega ahí una situación donde nos dice el legislador, pero venga, señores empleadores, no se asusten porque no va a ser un impacto del 100% directo, sino que lo vamos a hacer de manera gradual. En consecuencia, ustedes empezarán a partir del 1 de julio del 2025 con un recargo del 80%. A partir del 1 de julio del 2026 tendrá un incremento del 90%. Y a partir del 1 de julio del 2027, ustedes ya tendrán un recargo del 100%. Ojo con esto, porque es importante ustedes que tengan en cuenta esto en sus establecimientos comerciales, porque ahí nace algo que nosotros ya denominamos lo que es la habitualidad del trabajo obligatorio, del día de descanso obligatorio, o la ocasionalidad del día de descanso obligatorio. ¿Y qué sucede? Si yo por lo menos pongo a mi trabajador a trabajar el día de descanso obligatorio de manera habitual, es decir, más de 3 ocasiones en el mes, yo debo pagarle dos condiciones. Uno, le pago lo que es su recargo y le pago también su compensatorio. Pero si yo no lo pongo a trabajar en el mes, sino hasta 2 días, entonces la norma me dice, el empleado, el trabajador puede escoger, ¿sí? O le paga el recargo, que estamos hablando ya que es del 80% actualmente, que va a llegar al 100%, o usted le da un día compensatorio. Y es ahí donde juega un papel importante para efecto de que ustedes entiendan, ¿sí? ¿Cuál es su mejor beneficio? Importante de que ese tipo de trabajo en los días de descanso obligatorio no se vuelvan habituales porque les va a salir un poco más costoso. Ahí es donde viene, se incrementa un poco más el tema de nómina, toda vez que tocaría darle su descanso, que es el compensatorio, y pagarle total lo que es su recargo. Entonces de ahí vienen los componentes importantes sobre los recargos del día dominical, pero acordémonos que el dominical se entiende por descanso obligatorio cuando yo decidí con mi trabajador escoger otro día de descanso. ¿Hasta ahí hay preguntas?
Bueno, importante entonces que tengamos en cuenta lo importante. Listo. Entramos entonces, ya vimos entonces, perdón, ya vamos, permíteme un segundo. Entonces ya vimos contratación laboral, ya vimos contrato de aprendizaje, ya vimos jornadas y recargos, y vamos a hablar de lo que es el reglamento y el régimen disciplinario, cuáles fueron los cambios importantes y sustanciales que nosotros obtuvimos de esta reforma laboral frente al reglamento. Entonces, vámonos a lo que es el reglamento. Bueno, ¿qué sucede? Como ustedes saben, antes, digamos que nosotros, muchas veces en los empleadores se preguntan, ven, ¿cómo es el tema del reglamento interno de trabajo? ¿Quiénes están obligados a tener un reglamento interno de trabajo? Entonces, ¿por qué yo debo tener un reglamento interno de trabajo y qué debo tener en un reglamento interno de trabajo? Entonces es importante hacer esa aclaración porque muchas veces nosotros nos confundimos y si bien es cierto, eso está reglamentado, lo reglamenta el artículo 108 del Código Sustantivo de Trabajo. Desde el artículo ya 103, 104, ya nos define cuál es la obligación y nos dice que toda empresa que tenga más de 5 trabajadores debe tener un reglamento interno de trabajo. Y que ese reglamento interno de trabajo debe cumplir con un contenido específico. Si bien es cierto, actualmente ese reglamento interno de trabajo en su contenido, el artículo 108, trae 19 puntos que debe tener. Pero como nosotros habíamos hablado que nuestra legislación laboral es un poquito viejita, está reglamentada desde el 1965 por un decreto. Entonces ha traído muchos cambios, y los cambios han sido por circulares, por decretos del Ministerio de Trabajo y también por sentencias. Entonces, de antemano, nosotros también, antes, cuando nosotros por lo menos queríamos hacer un respectivo proceso disciplinario, porque un trabajador había cometido una falta que a nuestro parecer era una conducta que iba en contra de los postulados, por ejemplo, o lineamientos que nosotros le habíamos dado al trabajador, pues decidíamos terminarle el contrato y lo alegábamos como una causal de terminación del contrato. En vista de que en algún momento se desató muchas polémicas por ese tipo de terminación, porque eran unas maneras de pronto donde el empleado no cumplía con procedimientos, pues llegó una sentencia, que es la sentencia 593 del 2014. Esa sentencia generó, digamos que una reglamentación para nosotros iniciar un procedimiento sancionatorio a un trabajador. Y nos decía que tenía que tener unas fases, y esas fases iban desde la apertura del proceso disciplinario, es decir, cuáles fueron los hechos que dieron que ese tipo de trabajador en algún momento cometiera una falta que nosotros habíamos calificado como grave. Que nosotros lo citáramos a él para efecto de escucharlo y él generara su contradicción, a ver qué nos iba a decir. Y pues básicamente también que podría aportar todos sus tipos de prueba. Y desde ahí entonces la norma en los reglamentos internos de trabajo se empezó a generar un procedimiento. Sin embargo, no estaba contemplado en la ley. Solamente era una sentencia que nos orientó por muchos años, desde el 2014, a que nosotros seguíamos ese procedimiento. Actualmente con la reforma laboral, ya si nos dicen, no señor, ya es ley. Y por ser ley, de antemano, ustedes deben tener ese procedimiento disciplinario. Pero ¿cuál es ese proceso disciplinario? Aquí por lo menos ustedes ya lo pueden tener. Es una comunicación formal, una indicación de los hechos, un traslado de las pruebas y un término para manifestarse frente a los motivos y un pronunciamiento definitivo. ¿Qué pasa? Acá hay un cambio sustancial. Y es que si yo no le doy al trabajador un tiempo por el cual se debe manifestar, es decir, desde que hago la citación hasta que hago la apertura a los descargos,
debe contar con 5 días. Si usted de alguna manera hace este proceso disciplinario, por ejemplo, hoy yo encontré a ese trabajador y le dije, venga, pues usted está llegando tarde. Se lo dije, se lo advertí, le pasé un memorando y continuó y me tocó llevar ya a cabo una situación de un proceso disciplinario, pero más encima llegó tarde en un momento que yo tenía un auditor y por eso me generó un perjuicio económico y yo no quiero terminar ese contrato ya y le hice el proceso disciplinario ya y no hago los 5 días que me manifiesta ahorita en la reforma laboral, ese tipo de procedimiento es nulo. Es decir, que el trabajador puede acudir ante la justicia ordinaria laboral y va a solicitar que se alegue que no existió causal y que se le violentaron el procedimiento y el debido defensa para efecto de él apostar sus pruebas y con ello el juez laboral lo que va a hacer es que ese tipo de terminación es sin justa causa y la implicación de la terminación sin justa causa es la indemnización al trabajador. En consecuencia de ello, todos los reglamentos internos de trabajo que ustedes tengan deben contar con un tiempo prudencial de 5 días desde la apertura del proceso disciplinario hasta la finalización, hasta el acta de descargos, perdón, y con ello se cumple con el tiempo prudencial que nos ha manifestado la ley. Ahí hay un cambio importantísimo que ustedes tienen que tener en cuenta. Sé que es realmente complejo como de que no poder despedir al trabajador con la inmediatez, sino después esperar los 5 días. Pero yo quiero aclarar una cosa y eso es que lo tengan muy en cuenta. Muchas veces, conductas del trabajador que yo no necesito iniciar el proceso disciplinario. Ahí esté en el reglamento interno de trabajo. Por ejemplo, como situaciones por lo menos de hurto, como cuando un trabajador pega por lo menos a su jefe inmediato o por lo menos comete algún tipo de situación que vaya en contra, digamos, de la integridad familiar, dueño del establecimiento comercial o que agredió a su compañero o que lo encontraron hurtando o varias situaciones que ustedes vean que no es necesario incurrir a preguntarle al trabajador, por ejemplo, yo para qué voy a llamar a un trabajador a decirle, venga, ¿por qué le pegó a su empleador? O sea, ahí no hay ningún tipo de pregunta, hay solamente inicio y le termino el contrato de manera útil, con causa. No hay por qué hacer ese tipo de procesos. Eso se denominan causales objetivas. Y cuando yo tengo una causal objetiva que no es disciplinar al trabajador, pues no utilizo el proceso disciplinar. Y eso es algo que es una herramienta que muchas veces poco conocen las empresas y deben hacerlo, o los establecimientos de comercio deben hacerlo para efecto de poder terminar ese tipo de contratos sin el proceso disciplinario. Ahora bien, digamos que sí, estaba estipulado en el reglamento que nosotros teníamos que escuchar al trabajador, le damos los 5 días y posteriormente tenemos que hacer una manifestación de si lo suspendemos por la primera vez, tenemos hasta 8 días para suspenderlo. Si hay reiteración, tenemos hasta 2 meses para suspender el contrato. También podemos archivar el caso o solamente hacer un llamado de atención. Y como última, podemos ya terminar el contrato. Esos son los cambios importantes que ya tenemos un procedimiento establecido para efecto de que si quieren despedir a un trabajador, debe llevar el proceso disciplinario, pero si la causal es una situación muy compleja, una situación muy difícil, pues no la utilizan y solamente le terminan el contrato. Ahora bien, ¿qué me dice la norma? La norma me dice, mire, si usted por lo menos es una empresa que tiene menos de 10 trabajadores, entonces no va a seguir, es como una excepción a esta regla general de hacer ese proceso disciplinario. Entonces, si usted tiene menos de 10 trabajadores, no siga ese tipo de procedimiento, pero de antemano usted está en la obligación de escuchar previamente al trabajador sobre los hechos que se le imputan, ¿sí? Respetando las garantías del derecho de defensa y el debido proceso. Es decir, que si ustedes en algún momento su establecimiento comercial no cuentan con más de 10 trabajadores, no hacen este tipo de procedimiento, sino de manera inmediata
empiezan e inician ese tipo de sanción o suspensión o hasta la misma terminación del contrato. Eso frente a, digamos que el proceso disciplinario. Como también hay otros cambios que nos manifiestan frente a la publicación del reglamento interno de trabajo. Entonces, digamos que yo tengo mi reglamento interno de trabajo, yo tengo más de 5 trabajadores, tengo la obligación de tener mi reglamento interno de trabajo, pero antes se hacía una publicación y ese tipo de publicación, como ustedes saben, tenía que estar 15 días puesto para que alguno de los trabajadores, si quería hacer algún tipo de manifestación, pues lo pudiera hacer para efectos de algún tipo de cambio, pues lo podría hacer. ¿Qué cambió? Ahorita nos dicen que nosotros tenemos que publicarlo en 2 copias de carácter legible, distintas en distintos lugares. Digamos que ahí no hay ningún tipo de cambio, pero lo que sí me manifiesta es que yo debo hacerlo por o a través de medios virtuales, ¿sí? Si yo no tengo por lo menos una intranet, si yo no tengo por lo menos una página web, pero ya tengo mi reglamento interno de trabajo actualizado, lo primero que yo debo hacer es enviárselo al trabajador a su correo electrónico, que me firme su recibido y con ello yo ya estoy cumpliendo con la norma, porque una de las reformas laborales nos dice es, usted debe publicarlo en medios virtuales o en canales digitales que su trabajador conozca plenamente cuáles son esas situaciones que efectivamente deben tener conocimiento. Esos son los cambios sustanciales que se dan frente al reglamento interno de trabajo. No existen más cambios frente a ello. Hasta ahí hay preguntas del reglamento interno de trabajo. Ok. Sí, señor. Perfecto. Frente a lo que son las licencias y permisos, hay unos cambios importantes y es unas licencias, ya las vamos a empezar a mirar con más detalle, permítame un segundo, ya estamos terminando esta parte. El permiso. Permítanme un segundo, ya estoy con ustedes, ya estoy llegando. Entonces, ya estoy acá. Bueno, uno de los cambios importantes que se da es sobre las obligaciones especiales que teníamos como trabajadores. Si ustedes bien saben, digamos que el artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo es el que nos habla frente a las licencias remuneradas. Y cuando nosotros hablamos de las licencias remuneradas, hablamos cuando ya la ley nos impone a nosotros los empleadores que debemos asumir. Es decir, que aquí vienen unos cambios importantes frente a ese artículo 57 que hablaba sobre las obligaciones que tenían los empleadores. Y entre ello, bueno, nosotros ya conocíamos que una licencia que debíamos remunerar era el derecho por lo menos al voto, el ejercicio de sufragio. Allá teníamos que era mediodía que debíamos cancelar, que debíamos darle al trabajador. También cuando era jurado de votación tenía su derecho también a un día y nos debía presentar, pues básicamente también que había sido partícipe con las boletas donde había sido citado. También nos hablaban frente a la grave calamidad doméstica, pero esta grave calamidad doméstica siempre ha generado confusión. ¿Qué es la calamidad doméstica? ¿Desde dónde? Y las sentencias de la corte era la que siempre nos orientaba que, ay, que se me enfermó el niño, se me murió el perro, se me enfermó un abuelo. Muchas situaciones que nosotros teníamos que encajar. Sin embargo, es importante aclarar que la grave calamidad doméstica es una situación que afecte el grave desarrollo del trabajador. Un terremoto, se entraron a su apartamento y lo robaron, no tiene con quién acompañar un menor que le sucedió una situación de urgencia. Todo ese tipo de situaciones son valorativas y generalmente deben estar estipuladas en el reglamento interno de trabajo de ustedes. Y ya con eso dar un tiempo para efectos de ese reconocimiento de la calamidad doméstica. Pero acá, digamos que la legislación laboral, de la reforma laboral, ya nos aclara y nos dice en qué momento se da ese tipo de calamidad doméstica, para que ustedes lo tengan en cuenta, en su artículo 15 de la reforma laboral. También nos trae otro que era las comisiones, por lo menos, las comisiones sindicales, que también generalmente era una licencia remunerada para asistir por lo menos a los entierros de los compañeros.
Y aquí en estas que les voy a mencionar son los cambios importantes. Y uno es para asistir a citas médicas de urgencia o citas médicas programadas con especialistas. Y acá es importante entender que no es cualquier cita, es una cita de urgencia la que da la licencia que nos obliga a la ley. Es una cita de urgencia donde se ve marcada que el empleador, por lo menos, que el trabajador no puede estar en condiciones para trabajar, pues se tiene que ir por urgencias. En consecuencia de eso, yo no le descuento, pero sí debe acudir y traerme por lo menos la manifestación de que acudió por urgencia. Y la otra es la cita médica programada con especialista. Como ustedes bien saben, pues básicamente sacar una cita con especialista, pues no es de hoy ni para mañana. Son situaciones que se pueden demorar incluso meses. En consecuencia de ello, el legislador, con esta reforma laboral, nos dice, usted, señor empleador, está en la obligación de concederle, ¿sí?, esa licencia para que él vaya en el momento con su especialista para efecto de que él por lo menos tenga su cita. Entonces hay que pagarla, ya no es que, ay, pues, me la compensa, me puede compensar, no, ya de por sí se sobreentiende que esa es una licencia remunerada y está por ley. Otro cambio también es para asistir a las obligaciones escolares como acudiente, pero en la que resulte obligatorio la asistencia de nuestro trabajador por requerimiento del centro educativo. Es decir, no es una situación cualquiera donde, ay, es que quiero ir a la izada de bandera. No, es que el colegio me está llamando a mí, ¿sí?, por medio de una certificación, un oficio que yo tengo que enviar a mi empleador para efecto de que necesito ir al colegio de mi menor y me solicitan por lo menos de manera obligatoria. Ahí nosotros concedimos la licencia y es remunerada. Otro cambio también es para asistir a citaciones judiciales, administrativas y legales. Es decir, si tiene por lo menos una demanda por alimentos, cualquier tipo de situación que se componga de una situación judicial o administrativa, el empleador está en la obligación de concederle ese permiso en la fecha establecida donde aparezca por lo menos ese tipo de citación y con ello mostrársela a su jefe inmediata y es una licencia remunerada. Y lo otro también es y es acá por lo menos hay una invitación, no es una situación por lo menos donde nos están diciendo es obligatorio, pero las empresas privadas que tengan trabajadores que certifiquen el uso de bicicleta como medio de transporte para llegar y salir de su sitio de trabajo, se les tiene que conceder un día de descanso remunerado por cada 6 meses de trabajo. Es como un reemplazo al día de la familia. Pero aquí nos dicen podrán, y acuérdense que cuando la ley nos dice podrá, es que no es obligatorio, no es de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, sí es importante que ustedes lo revisen desde su reglamento interno de trabajo o lo normalicen con su trabajador. Si ustedes ven la necesidad de realizarlo, pues denle un día de descanso si él va en bicicleta. También frente a situaciones por lo menos de trabajadores que tengan discapacidad o que tengan algún tipo de familiares que cuenten con una situación de cuidado especial, también la norma nos estipula que debe generar un tiempo para efectos de que esta persona por lo menos tenga cuidado. Pero ahí es un tema de manejo, simplemente puede salir más temprano, puede llegar más temprano, es un tema de manejo. No es una situación, digamos que condicionada para efecto de que se pueda cumplir. Digamos que esos son los cambios importantes que se dan en lo que es las obligaciones generales. Las obligaciones que tenemos nosotros ahorita en el marco de lo que es por lo menos concederle al trabajador sus licencias. Y también nos da, digamos que un alcance de lo que es el teletrabajo y nos dice, mire, si bien es cierto, hay una confusión, porque muchas veces nosotros confundimos trabajo en casa, teletrabajo, ¿sí?, y trabajo remoto. Todas las tres son situaciones completamente diferentes. El trabajo en casa es una situación que se da toda vez que la persona o el trabajador tiene una condición que le impida ir a su sitio de trabajo.
pero es temporal, ¿no? Es una situación que se presentó como ejemplo, como cuando teníamos la pandemia, que no era eventual, y nosotros tuvimos que empezar a identificar ese trabajo en casa. Era temporal y por eso salió una ley donde nos decían, miren, el trabajo en casa simplemente se da por unas necesidades específicas, pero son ocasionales, no son habituales. Entonces, si ustedes tienen que enviar a una persona a trabajo en casa, es por una situación que se da por la eventualidad. Por ejemplo, la persona se encuentra en estado de embarazo y le cuesta trasladarse porque tiene que subirse por lo menos a un bus y su trayecto es bastante lejos y es preferible que su trabajo lo pueda realizar desde casa. Ahí podemos implementar el trabajo en casa, ¿sí? Cosa distinta es el teletrabajo. Porque en el teletrabajo nosotros sí hacemos un contrato de trabajo que se llama así con esa modalidad, teletrabajador, y no es ocasional, siempre va a ser habitual, es decir, él siempre va a realizar ese tipo de actividades de manera teletrabajo. Él siempre va a estar, que se puede hacer desde casa, que se puede hacer de manera autónoma, que se puede hacer desde otro país, que se puede hacer de otra ciudad. Sí, se puede realizar de esa manera, pero desde antemano nosotros tenemos que advertir que es en el contrato, queda claro que es teletrabajador y yo ya no le voy a pagar un auxilio de transporte, sino le voy a pagar un auxilio de conectividad. Lo mismo pasa con el trabajo remoto. El trabajo remoto no es que yo voy unos días a la empresa y otros días sí, unos días no. No, es siempre va a realizar sus labores de manera remota, desde donde él pueda conectarse y donde él quiera conectarse. ¿Qué cambia la reforma? Como si bien es cierto, ahorita muchos de los trabajadores trabajan en otros países. Sí, yo puedo contratarlo acá en Colombia, pero él puede estar en Estados Unidos o puede ser viceversa. Entonces nos dan una combinación donde puede ser transnacional, él puede estar en otro país, pero tiene sus derechos laborales, tiene todos sus derechos por lo menos prestacionales y también tiene su cobertura del sistema de seguridad social. Y también puede ser híbrido. El teletrabajo también puede ser que vaya un día a la empresa y también que vaya también desde su casa a otros lugares. Entonces la norma de por sí ya nos invita a que manejemos ese tipo de teletrabajo, pero advirtiendo desde que el teletrabajo se hace desde el principio del contrato. También se puede después cambiar. Podemos hacer un otro sí y manifestar que el teletrabajo o el contrato de trabajo se cambia de la modalidad presencial a la modalidad teletrabajo. Estos, digamos que son los límites que generalmente se dan. Actualmente, el tema de la prevención de acoso laboral y violencia también viene unos cambios sustanciales. Precisamente, ahorita, el día de ayer, salió una resolución por parte del Ministerio de Trabajo frente no sobre los cambios de la ley 1010 que nos habla sobre las modalidades de acoso laboral, sino de la implementación de los comités, cuántos son por lo menos su duración en tiempo y también quiénes son parte y cuántas personas son partícipes de ese tipo de conformación. Y nos hacen varias aclaraciones. Las aclaraciones se dan, uno, desde que el comité de convivencia no es el mismo que atiende los temas ligados al acoso sexual. Entonces, desde ahí, ustedes como empleadores también tienen que identificar que cuando tengan sus reglamentos internos de trabajo y ese tipo de espacios, deben identificar quiénes son los que deben determinar o recibir ese tipo de queja para hacer su respectivo estudio. Ahorita, frente a la reglamentación que se da, también se da un tiempo para efecto de que ese tipo de comité resuelva las quejas con un tiempo que va a ser muy determinado, ya está por lo menos en la resolución, y con eso nos invita a que nosotros por lo menos no podamos darle muchas largas a una decisión sobre ello. De aquí antemano ya por lo menos tenemos lo que es importante sobre lo que es la relación del derecho individual. Vimos los 8 puntos del derecho individual de los cambios de la reforma laboral. No sin antes contarles que también vienen unos cambios, como yo les he comentado, que la reforma laboral trajo 70 artículos y 40 se están reglamentando. Y de esos 40 que se están reglamentando, pues van a empezar a salir muchas situaciones ligadas por lo menos del Ministerio de Trabajo frente a temas de acoso laboral, frente a trabajo con contratistas, frente a trabajadores del campo. ¿Por qué?
porque la reforma laboral nos trajo y nos manifiesta que tiene 12 meses a partir de la vigencia de la ley, que el Ministerio de Trabajo reglamente otros asuntos importantes como trabajadores del campo, como trabajadores de plataformas. Ahora bien, hay algo también, una solución que en algún momento se estudió en el Congreso frente al tema de las cesantías, y es que era muy difícil para algunos empleadores que son pequeños pagarle al 14 de febrero las cesantías o consignárselas, y generalmente no alcanzaba a consignárselas porque pues no tenía en ese momento el músculo económico, y con ello se empezaba a generar una sanción. Y esa sanción era un día de salario por un día de retardo. En consecuencia de ello, digamos que ahorita nos traen una solución en la reforma laboral que nos plantean, miren, y nos dicen, si usted por lo menos puede empezar a consignar mensualmente sobre el porcentaje del 4% sobre el salario del trabajador y consignarlo a pila, ¿por qué a pila? Porque ya ahorita pila podría generar que ya no es ir a consignarlo directamente el 14 de febrero, la liquidación del año en curso, sino yo podría mensualmente pagarle al trabajador sus cesantías con sus intereses. ¿Cómo? Como yo pago la seguridad social. Pero esto no es de obligatorio cumplimiento. Si usted como empleador le sirve, si usted ve que efectivamente tiene ese tipo de componente de que yo no puedo ir a pagarle toda esa plata al 14 de febrero, pero yo podría ir pagándoselo, pues lo pago cada mes. Entonces nos ofrecen esa opción, ya se está estudiando, ya Pila está creando cómo se debe manejar, pero pues le dieron 12 meses 6 meses, perdón, para efecto de que a partir del año 2026 ya está reglamentado cómo lo podemos subir a pila para pagarle de manera mensual al trabajador. Pero ojo, aclaro y eso es importante. No es que la cesantía la estén cambiando, que ya no las tengamos que consignar. No es eso. Es que nos están dando una opción para que nosotros también la podemos pagar de manera mensual. Ahora bien, otro tipo de situaciones que pronto también tiene un cambio importante, y es que los trabajadores, por lo menos en misión, y acá viene una situación importante de lo que se denominaba por lo menos las empresas de servicios temporales. Como ustedes bien saben, las empresas de servicios temporales son aquellas por lo menos que enviaban trabajadores en misión que estaban reglamentados por la ley 50 al 90 en situaciones específicas, cuando había aumento de cosechas, cuando yo tenía que cubrir una licencia, una incapacidad, cuando eran trabajos accidentales o transitorios, nosotros enviábamos a la empresa el trabajador misional, y este no podía estar más de 6 meses prorrogables otros 6 meses. ¿Qué pasó? Nosotros encontrábamos trabajadores que llevaban empresas más de 2 años, 3 años, y que los contrataban las empresas de servicios temporales. ¿Qué cambió? En este tipo de reforma laboral lo que trae es que las empresas de servicios temporales, apenas se acabe la misión del trabajador, ya no debe tener ningún tipo de relación contractual o de naturaleza comercial con la empresa. Es decir, que si yo tenía contratado mi empresa, una empresa de servicios temporales para que me contrataran personales de misión, tengo que especificar muy bien para qué y cuál es la misión que él va a trabajar, el tiempo, y apenas se termine, se termina también la relación comercial. Entonces, de antemano, esos son los cambios que trae nuestra reforma laboral. Son varios puntos que poco a poco se van a ir dando, porque como ustedes saben, ya digamos que se tienen que ir reglamentando y se van a ir reglamentando por parte del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, esos son los componentes más importantes que ustedes deben tener, desde lo que es la contratación del personal, de lo que es por lo menos cuáles son las clases de contrato, cuáles son quién tiene derecho a ese tipo de obligación de contratar aprendiz escena. Ya con este tipo de explicación, ustedes ya conocen bien cuál es el enfoque de lo que es nuestra reforma laboral. Ya saben que la reforma laboral ya hace parte de nuestro Código Sustantivo de Trabajo, que no es un estatuto, pero sí es un compilado normativo y que ya hace parte de, digamos, de las 5 reformas que hemos tenido importantes. Pero ya ustedes como empleadores tienen que empezar a aterrizar cada uno de los componentes para mirar en qué momento les toca, sean jornadas, sean implementación de reglamentos internos de trabajo,
y es ahí donde es importante que ustedes sepan que nosotros por lo menos prestamos los servicios de apoyo para efecto, uno, de asesoría permanente, dos, también identificando cuál es su falencia, o también en algún momento para que ustedes capaciten a sus trabajadores, ¿sí? Que están en el mando, que no un mango medio, que puedan ser trabajadores de confianza y manejo, identificando muy bien desde dónde ellos deben conocer el mundo laboral, el derecho laboral, en cuanto a sus implicaciones, cuáles son sus riesgos y las formas de actuar. Consecuencia de eso, entonces, muchísimas gracias. Yo, digamos que hasta aquí tengo mi exposición. Agradezco mucho la oportunidad de haber sido escuchado hoy, día viernes, un poco lluvioso, pero agradezco por todo el espacio que ustedes tuvieron y con eso muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Fabián, por el tiempo y por la disposición. La verdad es que fue un tema que es pues muy importante para nosotros como empleadores, entonces fue muy claro todo lo que explicó. No sé si de pronto haya alguna pregunta por parte de los asistentes. No, muchas gracias. Muy buena exposición, quedó muy claro el tema. Listo, perfecto. Entonces, doctor, pues damos por finalizado el espacio y de verdad agradecerle de antemano por la dedicación y por el tema tocado. Listo. No, a ustedes, no sin antes, por lo menos ya usted sabe que cualquier cosa, información que necesiten, pues nosotros también estamos, podemos darle los teléfonos para efectos de cualquier tipo de aclaración, duda que puedan tener. Entonces solamente es que se contacten con nosotros y con ello nosotros ya podemos darle una aclaración sobre los temas, por lo menos que deben aterrizar en su empresa. Muchísimas gracias y una feliz tarde. Vale, igualmente que estén muy bien. Hasta Hasta luego luego. Gracias. a ustedes.